¿Qué tal, amigos de la conciencia? Bienvenidos a México Consciente, un canal donde promovemos la conciencia aquí en el país y también invitamos a otros seres humanos que pertenezcan a otro país. También pueden escuchar lo que se habla aquí en el canal, pero todo está trasladado a la realidad de aquí en México. Y quiero hablar ahora acerca de los salarios aquí en México. Por eso la portada. Y en la portada puse a AMLO, aunque no tenga nada que ver en este video, porque por primera vez en mucho tiempo tenemos a un presidente que fue semiconsciente de muchas cosas. Por primera vez en muchos años, si no nos estuviéramos muriendo de hambre con otros presidentes, literalmente tuvimos que haber sido agradecidos de haber tenido un presidente, porque nuestra moneda se hubiera devaluado aún más si hubiera estado otro presidente. Y nada, yo personalmente sí agradecí por el gobierno de Andrés Manuel, pero en la portada lo puse porque representa un hito aquí en nuestro país. Y hoy les quiero hablar de los salarios aquí en México, que realmente son una burla. Y personalmente yo no vengo de la clase acomodada o de la clase alta, todo lo contrario. Mis padres son maestros y yo no pretendo venir aquí a pararme y decir que yo gano muchísimo dinero, pero les quiero comentar acerca de la actitud que nosotros tomamos y por qué muchas veces nos merecemos una realidad que es muy cierta aquí en México. Primero que nada, acá en el norte de México, la oferta laboral ha aumentado muchísimo. Acá en el norte de México puedes encontrar muchísimos trabajos. Hay mucho trabajo, pero no hay mucha diferencia entre los salarios. Es decir, la oferta laboral es muy grande, pero en todos los lugares te pagan lo mismo. La media es más o menos lo que puse en la portada, 1,500 semanales. Y no nomás trabajando en fábricas. Pero como este canal se llama México Consciente, no es nomás quejarse del tema. De hecho, no me estoy ni siquiera quejando de lo que se paga aquí en México, para nada. Solo que acá en el norte de México, 1,500 para una sola persona no te alcanza para nada. Es decir, en una casa viven 4 personas y todos tienen que trabajar para sostener una casa. Esa es la realidad aquí en México, lo cual no está bien, porque si fuéramos un país, ¿verdad?, en el cual una sola persona, o sea, lo que trabaje una sola persona, debería ser suficiente para sostener una casa y rentar, vivir, todo eso, con solo una persona trabajando. O sea, tú como persona trabajando deberías ser suficiente. Ahí es esa medida a la que te das cuenta de que eres un país avanzado. En muchos países, por ejemplo, en los 100 y algo que son de países, son muy pocos los países en los que se puede eso. Normalmente en los que se pueden eso, pues son los países de Europa, Estados Unidos y Canadá, ya no tanto. En México, un cierto grupo puede, y en otros países de América Latina viven muchísimas personas en una sola casa. Y también aquí en México sucede eso. Pero yo estoy hablando de México, ya que nosotros somos el privilegio en el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Ya que aquí en México gozamos de todo, de todos los climas, de las leyes. Muchas leyes aquí nos apoyan. O sea, aquí no hay tanta... México, si nos pudiéramos, no lo tengo aquí apuntado, pero si nos pusiéramos a
a ver las cosas que tiene México en comparación, aquí es un privilegio. Por eso mi canal se llama México Consciente, porque yo lo que quiero decirles en este canal es cómo podemos ser más conscientes y no cometer los mismos errores que cometieron otros países, y cómo jamás podemos llegar a sufrir como otros países, porque otros países han sufrido de un sistema de creencias y México ha sufrido. Yo me acuerdo en el 2012 con mis padres, cuando hubo la crisis en el 2008, pero hasta el 2012 se puso muy cabrón y mucha gente no tenía empleos aquí en México, y la delincuencia estaba al por mayor. Entonces, aquí en México se te paga 1,500 semanalmente. Para los que son de otros países son $75. Ese es el promedio de que se te paga a la semana por estar por cualquier trabajo. La media es eso. Y no quiero entrar a los trabajos que requieren una experiencia, que requieren un cierto tecnicismo o profesional. Luego hablamos de los profesionistas desempleados aquí en México. Y yo les quiero comentar mi caso. Bueno, pues yo mi caso trabajo desde los 15 años. Y cuando yo trabajaba en un fin de semana, trabajaba en un balneario donde principalmente mi ingreso me pagaban 100 pesos al día, y trabajaba de 8 a 7 todo el día, pero trabajaba solo viernes, sábado y domingo, y en esos 3 días hacía 1,200 pesos. Eso es hace unos años, cuando tenía 15 años. Y después trabajé en un call center donde me pagaban 800 pesos a la semana, pueden creerlo, pero realmente era la necesidad. O sea, se me pagaba $40 a la semana, y la mayoría de mi dinero me lo gastaba en transporte, pero yo no tenía otra opción. Entonces yo tenía ese trabajo porque se adaptaba a mi horario. Después empecé a trabajé en una fábrica, en una maquiladora, donde hacían papel maché, y en esa me pagaban 1,700, un poquito más, ¿verdad? Pero también no había transporte hacia mi casa, entonces yo tenía que irme en mi auto, y me gastaba mucho en transporte. Después me fui pagando mi carrera, y cuando salí de la universidad, mi primer trabajo que tuve me pagaban 2,000 pesos. 2,000 pesos a la semana, y también me quedaba muy lejos mi trabajo, y me gastaba incluso a veces más de la mitad en ir a mi trabajo. Después pues ya me empezó a ir mejor, pero fui autodidactas. Tengo algunas habilidades, y luego les comentaré en un video cómo superé ganar eso y realmente pude sostenerme. No creo que todos tengamos la posibilidad, porque todos tenemos las herramientas, pero tenemos que ser conscientes de muchas cosas que les he hablado en mi canal, en este canal y en otro canal que tengo. Se ocupa ser consciente de muchas cosas para poder ganar un poquito por encima de la media. Y se necesita incluso habilidades sociales si es que tú estás buscando un empleo. Yo, por ejemplo, yo tengo un empleo, pero he estado sin empleo y he sobrevivido. Pero bueno, o sea, el chiste es salir de la carrera de la rata, pero el empleo en el que yo estoy es algo que yo amo, es algo que disfruto, pero no siempre voy a estar en la carrera de la rata. Tal vez por la edad que tengo,
estoy en esta situación, pero mi idea es escalar más. Y ahorita que aquí en el norte de México hay más oportunidades todavía por el tema de la inversión extranjera, han venido capitales de otros países. Pero bueno, este no es el punto. El punto al que yo quiero llegar es de que tú ganas 1,500 pesos a la semana, siendo una persona que no tuvo a lo mejor la solvencia para estudiar, que no le gustó la estudiadera. Tú vas a una fábrica y te pagan 1,500 pesos por una semana de trabajo en una maquiladora, en una fábrica. Ahora, con eso puedes sobrevivir, pero no vas a poder tener solvencia para a lo mejor comprarte ciertas cosas. No vas a tener dinero a lo mejor para comprarte ropa, etcétera, satisfacer unas necesidades básicas. Con ese dinero puedes sobrevivir. Pero realmente, porque en la actualidad yo he notado que nos hemos estado pavoneando como país, creyendo que ya somos el país Alemania. Cada país, mis amigos, cada país tiene la realidad que merece. ¿A qué me refiero con esto? No estoy siendo malinchista. No estoy diciendo que México no se merece una buena realidad. Estamos hablando de que cada país que ponga a prueba su voluntad. Por ejemplo, vean el país de Alemania que lo acabo de mencionar. En ese país, y esto va relacionado con la magia y la conciencia. En ese país siempre se han enfocado en desarrollarse en la ingeniería. Siempre han querido que, como país, desarrollarse en la ingeniería, y mucha de la maquinaria que se usa en las maquiladoras, etcétera, es fabricada en ese país. Ese país ha puesto a prueba su voluntad, a pesar de ser un país más pequeño que México, y han logrado tener una calidad de vida pues mejor por encima de muchos países subdesarrollados. Es decir, ellos han observado y han dicho, pero nosotros aquí en México no hemos puesto a prueba nuestra voluntad. No hemos sido conscientes como país. Y tengo preparado algunos videos donde voy a hablar de cómo México está siendo balcanizado por otros países. Entonces nosotros aquí en México dependemos mucho de Estados Unidos. Aunque un pendejo en un comentario me dijo que nosotros no dependemos de Estados Unidos. Sí dependemos de Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra sus fronteras, el 70% de los empleos se van a perder aquí en México. Y tú trabajas para el gobierno, cabrón, el que comentaste eso. Solo quiero decir qué máquina eres, qué inconsciente eres y qué pérdida de tiempo eres para mi canal. Bueno, etcétera. Entonces, nosotros aquí en el país, nuestro tiempo no se percibe valioso. ¿Qué nos quiere decir que nos pagan 1,500 a la semana por trabajar en una maquiladora? Trabajar una semana para nosotros representa de gran vitalidad, porque nosotros necesitamos ese dinero, nosotros necesitamos ganarnos ese peso para poder subsistir, ¿no? Pero en la vista de todos los que están invirtiendo aquí en el país, nos ven como un país obrero. Esa es la realidad. Alemania, Estados Unidos, China, nos ven como un país obrero. Por eso es que se te paga 1,500 pesos a la semana, y con esos 1,500 pesos que se te paga a la semana representan que, como los otros países vienen a invertir, creen que tu mano de obra y tu tiempo no vale nada. Yo les voy a decir que yo vivo a una hora de la frontera con Texas, ¿ok? Y aquí
Si tú cruzas a Estados Unidos, allá te pagan $15 la hora, que son 300 pesos. Entonces imagínense, trabajas 8 horas, son 15, son 308, 3, son 3,200 pesos al día. Si trabajaras 8 horas. O sea, para que ganes tú esos 3,200 a la semana, aquí en México tienes que ser un profesionista. Y en Estados Unidos, ya sé, ese dinero no es nada porque ya se paga en dólares las cosas y al final del día terminas teniendo mucho menos. Eso es muy cierto, Eso es muy cierto. Pero yo solo lo que yo les quiero decir, pero ahí estábamos entrando en otros temas como el tema de vivienda de Estados Unidos que no sirve para nada. Pero yo lo que les quiero decir es de que aquí la percepción que nos tienen es de que nosotros somos obreros. Y ahorita veo en la actualidad mucha inconsciencia creyendo que nosotros pavoneándonos y diciendo que nosotros somos el país más... siempre somos el ya merito. Y eso tiene que ver con nuestras creencias mentales, que estaría entrando en el tema de la magia y el ocultismo, pero todo lo que decretamos nosotros dentro de nosotros como mexicanos tenemos una conciencia en conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a jugar México contra Brasil, todos estamos pensando que ya vamos a perder y terminamos perdiendo, porque toda la gente puso esa intención. Aunque no lo creas, eso se llama tecnología cuántica. Ya ven que, bueno, pero esa tecnología cuántica, por así decirlo, tiene que ver con lo espiritual. Por eso es que no ha habido tanto avance en lo cuántico, pero ese es otro tema, me estoy desviando. Entonces, ese mismo malinchismo que usamos cuando vamos a participar en otros países, ese mismo malinchismo nos afecta a la hora de nosotros en los trabajos que obtenemos aquí en México. Si tú eres un empresario, ¿verdad? Y mexicano, ¿verdad? Tú le vas a pagar lo mismo que a la gente, no vas a hacer la diferencia. Entonces ya ahí estamos hablando de un tema de malinchismo. Así que tu tiempo no vale nada aquí en México. Y bueno, ya no quiero hacer tan largo el video. Yo creo que este video da para mucho, entonces haré una segunda parte. Chao, hasta luego.